¿Cuál es el pH normal de la sangre venosa? 7.35, ¿no? 7.35. La arterial va a tender más hacia 7.45. La saturación de oxígeno media en la arteria pulmonar aproximadamente es de, siempre digo, hay que tener cuidado con esta pregunta, ¿no? Dice arteria pulmonar. La arteria pulmonar, ¿qué sangre lleva? Venosa. Por lo tanto, me están preguntando la saturación de sangre venosa. ¿Cuánto es la saturación de sangre venosa? Como máximo 75%. Y eso es lo que debemos tener ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Arteria pulmonar lleva sangre venosa. Vamos a ir ahora al transporte. Ya se difundió pues el gas y va a transportarse. Y les he dicho ahí la ley de Henry. A mayor presión, mayor cantidad de gas se diluye. Pero les diré que solamente el 3% del oxígeno se diluye en sangre. O sea, con esos 100 milímetros de mercurio que tenemos en sangre, 100 milímetros de mercurio de oxígeno, solamente se diluye el 3%. Imagínense cuánta presión necesito para diluir todo el oxígeno en el cuerpo. No se podría dar, sería una presión incompatible con la vida. Entonces el cuerpo ha ideado algo, una molécula que aumenta el transporte de oxígeno. ¿Cómo se llama esa molécula? La hemoglobina. La hemoglobina va a llevar el 97% restante, pues. Entonces, dos formas de transporte de oxígeno en sangre. Hemoglobina 97% y diluido 3%. Y la hemoglobina pues se asocia al oxígeno según cuánta presión de oxígeno haya. A más presión, la hemoglobina se va a saturar más. Y acá tengo esa curva, ¿no? De hemoglobina según la saturación y la presión. Y ahí miren, vemos, a mayor presión de oxígeno, la hemoglobina se va a saturar más. Con una presión de oxígeno de 100, la hemoglobina se satura ¿cuánto? 97, 98%. No puede ser 100%, nunca. ¿Por qué no es 100%? Porque existen shunts o cortocircuitos fisiológicos, ¿no? Hay sangre venosa que no pasa por los pulmones y se va a la sangre arterial, fisiológicamente. Entonces, imposible tener 100%, aunque el pulsoxímetro me lo diga, ¿ya? Porque el pulsoxímetro hace pues un promedio, no está hallando verdaderamente la cantidad de oxígeno saturado, no como el AGA. ¿No? El AGA sí me va a dar la saturación exacta. Otra cosa más que hay que sacar de este gráfico. Una presión de oxígeno de 60 se correlaciona mucho con 90% de saturación. O sea, cuando yo tengo una saturación de 90, la presión está muy probablemente en 60 milímetros de mercurio, lo que se relaciona con una insuficiencia respiratoria. Recuerden que insuficiencia respiratoria se diagnostica por AGA, ¿no es cierto? Presión menos de 60. Pero yo puedo inferirla si solo tengo pulsoxímetro. Si tengo pulsoxímetro y me dice que estoy en 90%, yo ya estoy en 60 milímetros de mercurio de presión, por lo tanto se correlaciona mucho con insuficiencia respiratoria. Otra cosa más, ¿se acuerdan del P50? El P50 es la presión de oxígeno que se necesita para saturar la hemoglobina en 50%. ¿Cuánto es el P50? 27 alrededor, ¿ya? En promedio. Eso tomen en cuenta, porque pueden venir preguntas con lo que voy a decir después. Ahora, la hemoglobina tiene una propiedad importantísima, de que en algún momento puede agarrar oxígeno y en otro momento entregar oxígeno. O sea, la capacidad de unión a oxígeno varía. Y eso es importante porque si no tuviera eso, la hemoglobina se une al oxígeno y se va a pasear con ella y no la va a entregar en ningún sitio, ¿no es cierto? Entonces esta hemoglobina debe entregar oxígeno en un sitio y en otro. Y por eso está pues esta curva de disociación de hemoglobina, que se puede ir de un lado a otro según la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Si mi curva se va a la izquierda, ¿qué pasa? Aumenta la afinidad por oxígeno. O sea, la hemoglobina capta oxígeno. ¿Y eso dónde se da? En los tejidos, en pulmón, perdón. En el pulmón debo ganar oxígeno. En cambio, en los tejidos debo entregar.
En los tejidos mi curva se va a la derecha. Ahí disminuye la afinidad por oxígeno, por lo tanto aumenta la entrega. Ya en los tejidos voy a entregar oxígeno. ¿De qué depende que la curva se me vaya de un lado a otro? De 3 factores fisiológicos, ¿no? La presión de oxígeno, la acidez de la sangre y las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato. Esas situaciones, el 2,3-difosfoglicerato y el CO2 aumentan ¿dónde? En lugar donde hay metabolismo. ¿Y dónde se da el metabolismo? En los tejidos, pues. ¿Ya? Entonces, eso aumenta y hay mucho hidrogenión también en los tejidos. Entonces, eso se va a dar en los tejidos y la curva se va a ir a la derecha. Entonces, esas son las razones por qué la curva se me va a la derecha y ahí entrego oxígeno, que es donde debe entregarse. Ahora, está un tercer factor, la fiebre. La fiebre no es fisiológico, por eso no los he mencionado, ya sería patológico. Ya, pero la fiebre, el aumento de temperatura hace que la curva se me vaya a la derecha. Y todo lo inverso, la alcalosis, la disminución de CO2, la disminución de 2,3-difosfoglicerato y la disminución de la temperatura hacen que la curva se me vaya a la izquierda. Pero ¿cuál es el principal factor de todos estos? La acidosis. ¿Ya? La acidosis es el principal factor, porque los hidrogeniones se unen a la hemoglobina, ¿ya? Y esa unión de hemoglobina e hidrogenión hace que se cambie la afinidad, por lo tanto la curva se me va a un lado a otro. ¿Y eso describe qué cosa? El efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? ¿O qué nos dice el efecto Bohr? A un pH menor, o sea, más ácido, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad, por lo tanto, entrega oxígeno. ¿De quién depende el efecto Bohr? De la acidosis. Y está dado para el transporte de oxígeno. Eso hay que recalcar bien porque también lo mismo o hay un paralelo con el CO2 que vamos a ver después. La curva de saturación de hemoglobina presenta una forma sigmoidal, como hemos visto. Señale cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a esta curva es incorrecta. El efecto Haldane consiste en que la unión de oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el CO2 de la sangre. Eso es cierto. Ya después lo voy a detallar. La hemoglobina se une al oxígeno según el pH, y eso es el efecto Bohr. La hemoglobina se une al CO2 dependiendo de la presión de oxígeno, y eso es el efecto Haldane, ¿ya? Y eso lo vamos a mencionar después. Eso es cierto hasta ahora. El efecto Bohr consiste en la disminución de la afinidad de la hemoglobina, ¿es cierto? Sí, pues se entrega más oxígeno. Secundaria, la captación por la histidina 146 de un hidrogenión. Yo les he dicho que el hidrogenión se une a la hemoglobina y el sitio de unión específico es esa histidina, 146. ¿Ya? Hay como 30 residuos de histidina en toda la hemoglobina. ¿Ya? El 136 se une y eso es lo importante para que la curva se vaya a la derecha. O sea, ahí me están explicando la causa molecular de por qué la hemoglobina se va de un lado a otro, sobre todo a la derecha. Y eso es cierto. Ya, eso es cierto. Con una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina se satura en 90%, les dije, ¿no? 90% se correlaciona mucho con 60, ¿ya? No siempre es cierto, ¿ya? Pero se correlaciona muchas veces. Entonces también es correcto. La afinidad de hemoglobina aumenta, o sea, la curva se va ¿a dónde? A la izquierda. En situaciones con aumento de pH, o sea, alcalosis, y disminución de temperatura, sí, eso es cierto. La afinidad de hemoglobina disminuye, o sea, la curva se va a la derecha. En situaciones que disminuye el pH, o sea, acidosis, sí, es cierto hasta ahí. ¿Y disminuye CO2? No, aumenta CO2. Por lo tanto, todo esto es correcto hasta acá, pero esto es incorrecto. Entonces, es importante leer bien todos los enunciados para poder responder, ¿no es cierto? Porque esto es correcto hasta acá. Esto la malogra. CO2. CO2 tiene 3 formas de transporte, ¿ya? 10% viaja disuelto. 7% según otras literaturas. Redondémoslo a 10. ¿Ya? Va disuelto y ahí interviene ¿qué ley? Ley de Henry, ¿no es cierto? 20% va con hemoglobina.
Por lo tanto, también hay una curva de disociación hemoglobina-CO2, que después la vemos, ¿ya? Pero solo es el 20%. En cambio, el 70%, o sea, la gran mayoría de CO2, viaja como bicarbonato. Ya el bicarbonato va a salir y así va a salir el CO2. ¿Cómo? Bien, el CO2 sale en los tejidos. Va a entrar dentro del glóbulo rojo. Ahí ese CO2 se une al agua y gracias a que haya hidrasa carbónica en el glóbulo rojo, se va a formar el ácido carbónico que se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato va a salir del glóbulo rojo y se va a pasear por toda la circulación. ¿Ya? Miren qué hace el hidrogenión ahí. Ya hemos dicho, el hidrogenión se va a unir a la hemoglobina y va a cambiar su afinidad. Ya se va a ir la histidina. Y otra cosa, la hemoglobina también funciona como un buffer o tampón. Si ese hidrogenión no es amortiguado, ¿qué pasaría con el glóbulo rojo? Se muere con tanta acidosis. Entonces la hemoglobina en todas sus histidinas que tiene, como 30, recepciona a todos esos hidrogeniones que se forman. Por lo tanto, el pH no cambia. Y el bicarbonato sale sin sentimiento de culpa. Va a pasear hasta que llega al pulmón. En inmediaciones del pulmón, ese bicarbonato reingresa al glóbulo rojo, se une al hidrogenión que estaba en la hemoglobina, se forma ácido carbónico y este se disocia en ¿qué? CO2 y agua. Y el CO2 va al alveolo y se exhala. Entonces, así estamos transportando el CO2. Y ahí está el efecto Aldane. Esto es para la hemoglobina con CO2, ¿ya? También hay una curva de disociación. Si la curva se me va a la derecha, ¿qué pasaba? Se entrega, ¿no? Y si se va a la izquierda, se gana. Hasta ahí igual. La cosa es ¿dónde? ¿Dónde se entrega el CO2? En pulmones. Entonces, será a la derecha en pulmones. ¿Y dónde se gana CO2? En tejidos. Entonces, en tejidos se va a la izquierda. Y hemos dicho, en oxígeno, ¿quién determinaba que la curva se vaya de un lado a otro? Básicamente el pH. Y eso describía el efecto Bohr. ¿Quién determina acá que la curva se me vaya de un lado a otro? La presión de oxígeno. Entonces, si tengo una presión de oxígeno elevada, la curva se me va a la derecha. ¿Y ahí qué hago? Entrego CO2. ¿Dónde hay presión de oxígeno elevada? En los pulmones, pues. Entonces, en los pulmones entrego. Si baja la presión de oxígeno, se me va a la izquierda. ¿Dónde hay poca presión de oxígeno? En los tejidos. Entonces, en los tejidos, ¿qué hago? Gano CO2. ¿Qué es el efecto Aldane? La desoxigenación de la sangre incrementa la afinidad de hemoglobina para aportar CO2. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, otra cosa más. Oxígeno y oxígeno y CO2 viajan en hemoglobina, ¿no es cierto? Pero es importante decirlo, viajan en asientos separados. O sea, cada uno tiene su asiento, no compiten el uno con el otro. En cambio, monóxido de carbono no. Monóxido de carbono se mete a la hemoglobina y ocupa el asiento del oxígeno y no lo deja entrar al oxígeno. Entonces, en una intoxicación por monóxido de carbono, ¿qué tengo? El oxígeno no va a entrar a la hemoglobina y me muero en hipoxia por eso, porque no puedo transportar el oxígeno. El dióxido de carbono se transporta por la sangre en mayor parte, ¿cómo? ¿Cómo? Bicarbonato. Pero acá podríamos tener un problema, un dilema. ¿Es intraeritrocitario o plasmático? Yo les he dicho bien claro, se va a pasear, sale del glóbulo rojo y es inmediaciones del pulmón que de nuevo ingresa en el glóbulo rojo. Entonces es bicarbonato plasmático, no intraeritrocitario. Les digo, el bicarbonato sale. Y vamos a ver, como parte final de esta parte, la regulación de la respiración. Todo lo que les he dicho acá, y están en estas diapositivas, lo explico acá mejor. El sistema nervioso central debe medir cómo está la situación en la periferia para así regularse. ¿Cómo medimos la periferia? A través de quimiorreceptores. Hay quimiorreceptores que están notificando al cerebro cómo está la situación, pues. Si hay mucho oxígeno, si hay mucho CO2,
si hay mucho pH, poco pH. Entonces, esa información va de los quimiorreceptores hacia el tronco cerebral. Entonces, el tronco cerebral recibe la información, la procesa y emite un juicio, ¿no? Y manda neuronas eferentes hacia la musculatura pulmonar, ¿no? Entonces, así, si hay mucho CO2, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria. Entonces, es todo un reflejo, por decirlo así. Lo importante es nuestros quimiorreceptores. Hay dos tipos, quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales, ¿dónde están? Están hacia el líquido cefalorraquídeo, en inmediaciones del tronco cerebral, ¿ya? ¿Qué van a medir? Cambios de pH. En cambio, los quimiorreceptores periféricos están en el callado de la aorta y bifurcación de la carótida. ¿Qué van a medir? Cambio de presión de oxígeno, de presión de CO2 y de pH. ¿Ya? ¿Cuál es el más importante de estos quimiorreceptores? El central. Es más importante. ¿Cómo es estimulado el central? Digamos, dejo de respirar. Si dejo de respirar, el CO2 se va a ir acumulando en sangre. Entonces, ese exceso de CO2 pasa fácilmente la barrera hematoencefálica. Es un gas. Entonces, el CO2 pasa al líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo hay anhidrasa carbónica también. El CO2 se une al agua, ácido carbónico, y ese ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. El hidrogenión va a estimular ese quimiorreceptor central y le va a decir al centro de la respiración, hay mucho CO2, porque está disminuyendo el pH acá. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria. Ante la pregunta, ¿cuál es el mejor regulador de la respiración? ¿Cuál es la respuesta? El aumento de CO2 sanguíneo a través del cambio de pH del líquido cefalorraquídeo sobre el quimiorreceptor central. Ese es el enunciado completo, pero puede ser por partes. Y es que ha venido pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor regulador de la respiración? La respuesta, la presión de CO2 sanguíneo. ¿Ya? Ese es el mejor regulador. Claro, a través del cambio del pH del líquido cefalorraquídeo sobre los quimiorreceptores centrales. ¿Ya? Entonces, hay que tomar bien en cuenta eso. En cambio, los quimiorreceptores periféricos son poco sensibles. Les he dicho que responden ante oxígeno, ante CO2 y ante pH. El receptor más sensible de esos tres es para presión de oxígeno. ¿Cuándo se estimula el receptor de presión de oxígeno? Cuando la presión de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio para abajo. Entonces, ¿ya para qué digo? Pues, ¿no? Si ya estoy en insuficiencia respiratoria. Entonces, para que vean, pues, ¿por qué es más importante el otro? Cualquier cambio de CO2 estimula al central. En cambio, la presión de oxígeno tiene que bajar mucho para estimular al periférico. Entonces, con eso reafirmo, el central es el más importante y el CO2 es el más importante. Los centros, ¿dónde están? Protuberancia y bulbo. ¿Ya? En protuberancia, ¿qué están? Dos centros, neumotáxico y amnístico. El neumotáxico, ¿qué hace? Inicia la inspiración. Y el amnístico inhibe al neumotáxico. ¿Para qué? Para iniciar la expiración. Entonces están intercambiando entre esos dos, neumotáxico, amnístico. Neumotáxico, amnístico. Y hay un tercer centro muy importante, está en su diapositiva anterior, es el núcleo pre-Bossinger. El núcleo pre-Bossinger está acá en el bulbo, es el centro generador de la ritmicidad y automatismo de la respiración, ¿ya? Y está en coordinación con los otros dos que están ahí arriba. Entonces, es eso, la regulación de la respiración. Hay otras cosas que regulan, varias, pero lo que quiero detallar es este. En la caja torácica y en los pulmones hay mecanorreceptores que están midiendo la distensibilidad de estos. Cuando se distienden mucho, este mecanorreceptor se excita y manda una señal al centro respirador y le dice, oye, nos estamos distendiendo mucho, si sigues así, vamos a reventar. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos la expiración, pues. Ya, entonces estos mecanorreceptores están indicando qué tan distendidos estamos. Y si estamos muy distendidos, iniciamos la expiración. Y eso tiene un nombre, es el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer se inicia más o menos cuando inspiramos 1500 mililitros. Ahí comienza a desencadenarse el reflejo para comenzar a expirar.
En nosotros está inactivo. Obviamente estamos respirando 500 mililitros nada más, ¿no? Pero en neonatos está muy activo y es un importante regulador de la respiración, ¿ya? Y la pregunta viene en ese sentido, ¿cuál es el volumen en mililitros de aire corriente mínimo necesario para producir el reflejo de Hering-Breuer? ¿Cuánto era? 1500, aproximadamente, ¿no? No es absoluto, 1500 aproximadamente. Y esta es una miscelánea. En situaciones basales, como estamos ahora, la energía que requerimos para respiración es poca, solo es el 3 a 5% de toda la energía que usamos. Comenzamos a hacer un ejercicio moderado y eso se duplica varias veces, por lo menos 25 veces, ¿ya? Y hago un ejercicio extenuante y con todo lo que puedo usar de energía, voy a usar más o menos el 50 veces esa energía. Y ahí eso es lo que tengo la respuesta. En ejercicio intenso puedo aumentar hasta cuánto la energía que uso, 50 veces. Y así está extraído igualito de un libro de texto, pues, ¿no? Que es el Gaito. La hipoxia es la deficiencia de oxígeno en los tejidos y hay 4 tipos de hipoxia. La hipoxia hipóxica, que es el hecho de que no tenga oxígeno en el ambiente, pues simplemente. Por ejemplo, acá lo cierro y les quito el oxígeno y pongo CO2, ¿no? Entonces van a morir con hipoxia hipóxica. Se sumergen debajo del agua, hipoxia hipóxica. Van a la altura, hay poco oxígeno, hipoxia hipóxica, ¿ya? La otra es la hipoxia anémica. No tengo mucha hemoglobina, por lo tanto no puedo transportar el oxígeno que necesite. Esa es la anemia, ¿no? Hipoxia anémica. Hipoxia isquémica o por estancamiento. Acá el problema es el transporte del oxígeno a través de la circulación. Tengo un estancamiento, pues, por una obstrucción y hay hipoxia en ese tejido. Ejemplo, shock, todos los tipos de shock, el paro cardiorrespiratorio, obstrucciones por un ACV, un infarto de miocardio, todo eso me va a dar una hipoxia por estancamiento o isquémica. Y la hipoxia histotóxica o también llamada citotóxica es la que se da cuando la fosforilación oxidativa se daña, o sea, la mitocondria. Llega el oxígeno, pero no puedo aprovecharlo. Y eso se da en caso de methemoglobina. Cuando hay methemoglobina, daño la fosforilación oxidativa. O también en el caso cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono. Yo les he dicho que cuando se une al monóxido de carbono, ¿qué pasa? Lo primero es que no deja entrar al oxígeno, ¿no? Pero otra cosa más que pasa es que esa unión hemoglobina, monóxido de carbono, es dañina para la fosforilación oxidativa. O sea, si tengo una intoxicación larga, voy a estar dañando eso más. Después ya quito el monóxido, le doy oxígeno, no voy a poder aprovecharlo. Pregunta al respecto. ¿Cuál de las siguientes causas estará relacionada con hipoxia citotóxica? Infarto agudo de miocardio, estancamiento o isquémica. Paro cardíaco, estancamiento. Monóxido de carbono, citotóxico, histotóxica. Ahí también agreguen la methemoglobina. ¿Ya? Choque hipovolémico, estancamiento. Y asfixia por inmersión, hipóxica. Hipoxia hipóxica. Entonces ahí tenemos la C como respuesta. Y la cianosis. ¿De qué depende la cianosis? ¿De qué tanto hemoglobina reducida, o sea, venosa, tenga en el cuerpo? Y es que la hemoglobina con oxígeno es rojita, perdón, la sangre con oxígeno va a ser roja, ¿no es cierto? Pero la sangre sin oxígeno va a tener una hemoglobina reducida y va a ser más azulada. Claro que en condiciones normales ese azul no se transmite a la piel. Yo debo tener mucha hemoglobina reducida para que ese azul se transmita a la piel y tenga cianosis. ¿Cuánto hemoglobina reducida debo tener? Aproximadamente 5 gramos por decilitro. A partir de ahí voy a hacer cianosis. Entonces, por eso es importante referir que un anémico es difícil que haga cianosis. Digamos, tiene 5 de hemoglobina en total. Es difícil que esos 5 sean reducidos, pues, ¿no? En cambio, un poliglobúlico con 30 de hemoglobina no va a tener dificultad respiratoria, nada, pero va a hacer cianosis porque es fácil que de esos 30, 5 se reduzcan, ¿no? ¿De qué depende? O la cianosis central es manifestación clínica de qué? ¿Del aumento de qué hemoglobina? Reducida. ¿Cuánto? Más de 5 miligramos por decilitro sería más exacto, ¿no es cierto? Pero ahí estaría nuestra respuesta. Y muy bien, ahora pasamos a otro capítulo, al digestivo. ¿Qué funciones tiene el aparato digestivo?
absorción de nutrientes y secreción de algunas cosas. Importante rol del enterocito. Pero previamente se ha dado otra función, la digestión, ¿no es cierto? Nosotros comemos polímeros, pero ¿qué estoy absorbiendo? Monómeros. Entonces tengo que degradar esos polímeros, eso es digestión. Y gracias a otra función más progresa todo el alimento, y es la motilidad, ¿no? Y con esa función vamos a comenzar, la motilidad del tracto gastrointestinal. Tengo dos tipos de movimientos, por decir así, en el tracto gastrointestinal. Y ambos tipos de movimientos están dados por dos tipos de actividad eléctrica. La actividad eléctrica basal son las ondas lentas. ¿Qué son las ondas lentas? Son cambios del potencial de reposo, ¿ya? O sea, no son potenciales de acción, son fluctuaciones del potencial de reposo. Esa es la onda lenta y es el potencial eléctrico basal. De vez en cuando, esas ondas lentas pueden llegar a un umbral y desencadenar un verdadero potencial de acción que se llama potencial en espiga. ¿Ya? Obviamente el potencial en espiga dará una contracción más fuerte que una onda lenta. Acá hay que resaltar algo. Al inicio les dije que la despolarización dependía de sodio, básicamente, y eso es cierto en casi la mayoría de células. Acá no. Acá depende de calcio y de sodio, de ambos, ya, más de calcio, pero, y de sodio menos. Entonces, eso es importante. ¿Cuánto es mi potencial de reposo de estas células? Menos 56 milivoltios, un cambio más, ¿no? Yo les he dicho que el potencial de reposo era menos 90, menos 70 según las células, pero este es menos 56. Otra cosa antes. ¿Quién tiene más ondas lentas por minuto en todo el tracto gastrointestinal? El duodeno. El duodeno tiene 12 a 15 ondas lentas por minuto. En cambio, el que tiene menos ondas lentas por minuto, ¿cuál es? El estómago. 3 a 5 ondas lentas por minuto. ¿Ya? Entonces, cada región va a tener diversa motilidad, ¿no? Y esta pregunta está en relación a eso. Marcar la afirmación correcta, dice. ¿La frecuencia de las ondas lentas por minuto en duodeno es de 8? No, ¿qué les he dicho? 12 a 15 es el lugar que más ondas lentas por minuto tiene, entonces eso es falso. ¿El potencial en espiga constituye el ritmo eléctrico básico? No, eran las ondas lentas, el ritmo eléctrico básico. Falso. ¿El potencial en espiga son causados por el ingreso de calcio y sodio? Sí, les he dicho y por eso está recalcado en el gráfico. Ingresa calcio y sodio y se da el potencial en espiga y la onda lenta también. Eso es verdadero. ¿Las ondas lentas no permiten la entrada de sodio? Falso, porque sí permiten. Permiten entrada de sodio y calcio. Entonces es falso. Entonces lo verdadero es la C. Ahora, para que haya movimiento, necesito un estímulo. Hay varios tipos de estímulo, pero un estímulo importante es pues el bolo que llega al intestino y distiende esa parte del intestino. Ese es el estímulo importantísimo. Entonces ahí voy a agonizar pues unas neuronas aferentes que van a ir a los plexos mientéricos. Esas neuronas aferentes van a los plexos mientéricos y del plexo mientérico salen dos neuronas eferentes, dos que van a hacer distinta cosa. Una neurona eferente que va a secretar básicamente óxido nítrico, BIP, que ¿qué van a hacer? Relajación de la parte distal. O sea, se va a distender la parte distal. Y la otra neurona eferente va a ir a otro lugar, a la parte proximal. Y ahí ¿qué va a haber? Básicamente producción de acetilcolina y sustancia P. ¿Y qué van a hacer esos? Contraer. Entonces, yo estoy contrayendo en la parte proximal y la distal se está relajando y así puede progresar el bolo. Porque si se contrae todo, el bolo se queda atorado ahí, pues, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una coordinación. Y vamos a ver básicamente siempre este dúo, ese binomio, acetilcolina que hace, contrae y por el otro lado óxido nítrico y BIP relajan. Ese binomio lo vamos a ver en todo el tracto gastrointestinal. Esto se los dejo, pero es importante. Hay sustancias que aumentan motilidad y hay sustancias que bajan motilidad, y eso es para pregunta de examen. ¿Y el simpático qué hace en el tracto gastrointestinal a través de la norepinefrina? ¿Qué hace? Disminuye motilidad y disminuye secreción, ¿ya? Una excepción,
No es noradrenalina, pero es adrenalina, que es muy parecido. Adrenalina aumenta secreción en estómago, y eso es pregunta de los últimos exámenes. En estrés, sobre todo, ya adrenalina aumentaría secreción. Por el otro lado, el parasimpático con acetilcolina, ¿qué hacen? Parasimpático aumenta motilidad y secreción, ¿ya? Y siempre van a estar en disputa ambos sistemas haciendo lo contrario. ¿Ya? Ahí les dejo otras sustancias que también tienen que ver con la motilidad y secreción del tracto gastrointestinal y sería bueno que la aprendan. Los siguientes son estímulos habituales que favorecen la producción de peristaltismo, excepto la distensión de las paredes, sí, pues ya les he dicho, ese es el principal efecto. Se distiende la pared y inicio motilidad. Tener plexo mientérico activo, obviamente, porque si no tengo el plexo mientérico, no se va a dar la comunicación de neuronas aferentes con eferentes. Verdadero. El reflejo mientérico peristáltico, obviamente, tiene que ver mucho, está en relación con la respuesta B. Relajación del segmento distal del bolo. ¿Qué he dicho? Pues segmento distal se relaja y el proximal se contrae. También tiene que ver con el peristaltismo. La secretina sobre la mayor parte del tubo digestivo. ¿Qué hace la secretina? Secreción de bicarbonato y lo otro es disminuir la motilidad de ¿quién? De estómago, disminuyendo el vaciamiento gástrico. Entonces acá la secretina no tiene mucho que ver, ¿no? O nada diría. Entonces esa es la respuesta, ese es el excepto. La saliva, ¿dónde se produce? En las glándulas salivares. Ahí también hay un túbulo, recuerden, túbulo, ¿qué hormona tiene efecto en los túbulos? Aldosterona, ¿no? Y un acino. ¿El acino qué produce? Sustancias orgánicas, bradicininas, moco, tialina o la amilasa salivar, ¿no? Es importante ahí. ¿Y qué hace el túbulo? Reabsorbe y secreta electrolitos. Básicamente reabsorbe, ¿ya? Por eso la flecha es más grande de la reabsorción. Por lo tanto, cuando salió acá la saliva es isotónica, pero como predomina la reabsorción, al final la saliva es hipotónica. Es una saliva bien diluida. ¿Quién regula la producción de saliva? El simpático y el parasimpático, los dos. ¿Y qué hacen los dos? Los dos aumentan secreción, ¿ya? O sea, acá no se contradicen, sino ambos van a producir saliva. ¿Cómo actúan ambos? Produciendo vasodilatación, ¿ya? Ambos vasodilatan en este sentido, ¿ya? Vasodilatan las glándulas para que haya mayor filtrado, pues, y si hay filtrado se produce saliva, ¿ya? Ambos van a vasodilatar. Pero de esos dos, ¿cuál es el que predomina? El parasimpático, es el mayor formador de saliva, ¿ya? El parasimpático. El parasimpático va a producir una saliva diluida, sin mucho componente orgánico. Es lo que se llama saliva serosa, ¿ya? Saliva serosa, eso es importante. En cambio, el simpático va a dar una saliva espesa, con mucho moco, con mucho componente orgánico, ¿ya? Entonces son salivas distintas. Obviamente, cuando estoy estresado, ¿cómo tengo la boca? Apelmazada, ¿no? Es porque es una saliva más espesa. Pero la saliva basal, ¿cómo es la saliva basal? La del parasimpático. Pregunta. Una cosa más. El parasimpático es ayudado por la acetilcolina, obviamente, pero también hay otras sustancias que entran ahí. BIP, péptido vasoactivo intestinal, sustancia P, también van a favorecer la saliva serosa, ¿ya? También la saliva serosa. Con respecto a la secreción salival, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿La estimulación simpática actúa por vasoconstricción? No, les he dicho que ambos vasodilatan. Falso. Si vasoconstriñen no va a haber filtrado, pues. Falso. ¿El BIP favorece la secreción salival serosa? Les he dicho que sí. Sustancia P, BIP y acetilcolina van a favorecer la secreción salival serosa. Esa es correcta, hasta ahora. ¿La aldosterona no tiene efecto en el equilibrio secundario tubular? ¿Qué les he dicho? Todo túbulo es regulado por la aldosterona. Entonces eso es falso, porque sí tiene efecto. La secreción de saliva hiposmolar, o sea, diluida, y con alto contenido en proteínas, ¿es por acción del parasimpático? No, el parasimpático solo hace saliva hiposmolar, no con alto contenido en proteínas. El alto contenido en proteínas es del simpático, o sea, acá ya hay un desbarajuste, todo está mal. Entonces nos vamos con que el BIP favorece la secreción de saliva serosa. BIP, sustancia P y acetilcolina van a producir saliva serosa.
El esfínter esofágico inferior es importante. ¿Qué función tiene? Evitar el reflujo gastroesofágico, ¿no? Está contraído, tiene una contracción tónica. ¿Cuánto era la presión de ese esfínter? 30 milímetros de mercurio. Y el vago está regulando ese esfínter. ¿El vago qué tiene? Acetilcolina. ¿La acetilcolina qué hace? Contrae el esfínter, lo está contrayendo. Y por otro lado el vago tiene óxido nítrico y VIP que relaja. Ya les he dicho, ese binomio, acetilcolina contrae, VIP, óxido nítrico relaja. Vamos al estómago. El estómago tiene 3 fases de movimiento, por decirlo así. Entra la comida y lo primero que pasa, el fondo se relaja. Porque el fondo normalmente está contraído, ¿ya? Pero cuando entra la comida, se relaja para que tengamos mayor capacidad gástrica, que puede llegar hasta 1,5 litros. Luego comienza a contraerse a expensas ¿de qué? De ondas lentas, ¿no? ¿Cuántas ondas lentas por minuto les he dicho? 3 a 5, ¿ya? Y ahí hay movimientos. Y después que se da el vaciamiento gástrico, que esos ya es por unos movimientos más fuertes, esos ya son potenciales en espiga que van a hacer el vaciamiento gástrico. ¿Qué inhibe el vaciamiento gástrico? Eso es importante. Todas las enterogastronas, porque el alimento pasa al intestino, ¿qué se produce? GIP, colecistoquinina, secretina, inhiben el vaciamiento gástrico. Y por otro lado, también el simpático. El simpático que hacía, les dije, inhibe motilidad, pues. Entonces, cuando llega todo el alimento, estimulamos al simpático para que el simpático inhiba el vaciamiento gástrico. Entonces, ahí está. Aumenta el simpático, menor vaciamiento gástrico. El estómago se mueve, pero lo más importante para preguntas es secreción. ¿Ya? Secreción. Y hay varias células. Células de la mucosa que secretan moco, bicarbonato y protegen. Células oxínticas, antes llamadas oxínticas, ahora se les llama más células parietales, que producen, muy importante, hidrogeniones cloro, por lo tanto van a dar la acidez. Y factor intrínseco, también es importante. Las células parietales producen eso. Y están las células principales o peptídicas que producen, ¿qué cosa? Pepsinógeno. Esta es nuestra célula parietal u oxíntica. ¿Qué producía esto? Factor intrínseco, ¿no? Pero lo más importante para este gráfico es hidrogeniones y cloro. Eso es importante. El hidrogenión sale a través de esta bomba con hidrogenión para afuera y potasio para adentro. Es una bomba que usa ATP, por lo tanto usa energía esta célula. Esta célula tiene abundantes mitocondrias porque usa bastante energía. Ahora, ¿de dónde sale este hidrogenión? Otra vez la anhidrasa carbónica. Está en todas nuestras células esa anhidrasa carbónica. Hace que el agua se una con CO2, ácido carbónico, se disocia en hidrogenión bicarbonato. El bicarbonato pasa a la sangre, ¿ya? Y el hidrogenión sale. En este transporte de bicarbonato, cuando ingresa a la sangre, a la célula ingresa cloro, que luego va a salir hacia la luz gástrica. O sea, ¿dónde se va a formar el ácido clorhídrico? Recién en la luz gástrica, porque estoy sacando hidrogeniones y cloro, y ahí tengo un pH ácido. Esta también es la célula parietal. Vamos a ver el mecanismo molecular de cómo se expresan las bombas de hidrogeniones potasio, que están guardadas. En un momento basal están guardadas, pero cuando hay estímulos, salen a expresarse en la membrana. ¿Qué estímulos son? La gastrina, acetilcolina y la histamina, básicamente. La gastrina agoniza su receptor, la acetilcolina agoniza también el receptor muscarínico 3 y ambos, por vías dependientes de calcio, aumentan la expresión. Y por otro lado, la histamina actúa sobre el receptor de histamina H2, ¿no? Y va a ser un receptor asociado a proteína G que aumenta MP cíclico. Y el MP cíclico es el segundo mensajero en este caso y aumenta la expresión de esas bombas. A saber bien esto, ¿ya? De esto vienen varias preguntas. Las células parietales del estómago se caracterizan por formar ácido clorhídrico en las cisternas del retículo endoplasmático. Falso, pues. ¿Dónde se formaba el ácido clorhídrico? En la luz gástrica. Si se forma el ácido en el retículo, la célula se va a morir de ácida. ¿Presenta escasas mitocondrias? No, tienen abundantes mitocondrias porque tengo que alimentar muchas bombas. ¿Sintetizan factor intrínseco? Sí, ¿no? Recuerden que la célula parietal no solamente hace ácido, sino produce factor intrínseco. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica?
que aumenta el MP cíclico intracelular. ¿Cuál era? La histamina, ¿no? La histamina era la que aumentaba y estaba en nuestro gráfico, por eso es importante saber ese gráfico. Pregunta de hace un par de años. Entonces, en la regulación de la secreción gástrica es muy importante el vago, ¿ya? El vago tiene dos neurotransmisores importantes, la acetilcolina y el péptido liberador de gastrina. El péptido liberador de gastrina venía en una pregunta, ¿ya? Entonces consideremos eso. ¿Qué hace el vago? Hemos visto que el vago tiene acetilcolina y la acetilcolina directamente agoniza la célula parietal, ¿no? Ahí estamos aumentando la secreción. ¿Qué más hace la acetilcolina? Estimula las células H. ¿Qué producen las células H? Histamina. Y la histamina agonizaba su receptor para liberar más ácido. Entonces estamos viendo varias formas de cómo hace la acetilcolina. Por otro lado, en el vago, aparte de acetilcolina, está la bombecina o el péptido liberador de gastrina. ¿Dónde va esa bombecina? A la célula G. ¿Y la célula G qué produce? Gastrina. ¿Y la gastrina qué hace? Agoniza a la célula parietal. Entonces el vago, miren que está haciendo toda una cadena, una reacción en cadena para estimular por varias rutas a la célula parietal. Ahora, la célula G, que produce gastrina, es estimulada, y hemos visto, por el péptido liberador de gastrina, pero otros estímulos que tiene la célula G, la distensión. ¿Cómo? Se distiende el estómago, estoy liberando gastrina. Por péptidos en la luz gástrica. O sea, si como mi caldito, que ya tiene aminoácidos y péptidos, estoy estimulando también la secreción de gastrina, por lo tanto, la secreción de ácido gástrico. ¿Quién inhibe a la célula G? La somatostatina. Ya, la somatostatina inhibe eso. Y el pH muy bajo. Si el pH comienza a bajar por debajo de 3, inmediatamente la célula G ya se inhibe, ya no produce gastrina. El enterocito. El enterocito tiene, pues, es la célula más importante del intestino delgado, porque ahí que se da la absorción de nutrientes, ¿no? Es el 90% de todas las células del intestino. Entonces ahí hay las vellosidades, microvellosidades y cumple función absortiva. Hay otras células, sin embargo, ahí adentro, sobre todo en la cripta de Lieberkühn. La cripta de Lieberkühn es lo que está dentro de las vellosidades. Esta es la vellosidad intestinal y adentro es la cripta de Lieberkühn. Ahí hay otras células, hay células caliciformes. Miren que enterocito y célula caliciforme ya casi son el 100% de células. El resto son muy poquitas. Las células caliciformes, ¿qué hacen? Producen moco, ¿no? Y recuerden, el intestino también necesita moco para defensa porque viene todo el ácido del estómago. Hay células madre también acá. Las células madre son células que tienen una mitosis exagerada, por decirlo así. ¿Para qué? Para reponer a todos los enterocitos. El enterocito tiene una vida media de 4 a 6 días, ¿ya? Se va a morir rápidamente, por lo tanto necesito recambiar eso. Y eso va a estar dado por las células madre. Y acá abajo ya vimos las células de Panet. ¿Qué eran las células de Panet? Las que producían lisozima, y entre otras cosas. La digestión, ¿no? Y la absorción. Les he dicho que comíamos polímeros. ¿Cuál es el polímero que consumimos en cuestión de carbohidratos? Glucógeno y almidón, ¿no? Glucógeno y almidón. Aparte también podemos tomar lactosa y sucrosa o sacarosa, es su otro nombre. Entonces, eso no vamos a absorber, necesitamos degradar por medio de diversas enzimas. Al final, nuestros monómeros, ¿cuáles son? Glucosa, fructosa y galactosa. Comencemos con fructosa, que es motivo de pregunta de examen. La fructosa pasa al enterocito gracias a un transportador, el GLUT5, y luego pasa a la sangre por el GLUT2, ¿ya? Hay algunas preguntas de examen. ¿Cuál es el transportador exclusivo de la fructosa? La respuesta es GLUT5, ¿ya? GLUT5. Ahora, ¿qué tipo de transporte es el que usa la fructosa? ¿Activo o pasivo? Pasivo, no usa energía, que es una difusión facilitada, usa un carrier nada más. En cambio, la glucosa y la galactosa usan cotransporte con sodio. Ese es un transporte activo, secundario, ¿no? Usa energía. Este es el SGLT1, o transportador de sal y glucosa tipo 1. El tipo 2 está en el riñón, ¿no? En el túbulo contorneado proximal. Ahí también hay tipo 1 y tipo 2. Y luego
glucosa y galactosa pasan con GLUT2 a la sangre. Por si acaso ahí les dejo los GLUTs. ¿Cómo se transporta la fructosa? ¿Qué transporte es? Difusión facilitada, porque es un GLUT, es un transporte, difusión facilitada que no usa energía. Las proteínas también se degradan. La proteína en sí es el polímero. ¿Qué tengo que absorber? Aminoácidos, ¿no? Entonces, el aminoácido ya degradado pasa en un cotransporte con sodio. Y una vez en el enterocito pasa por transportadores de aminoácidos. Acá no usa energía, ¿ya? Acá es un transporte facilitado. Acá sí usa energía, es un transporte activo secundario. Las grasas. Las grasas no son solubles, ¿no? Por lo tanto, yo consumo la grasa y voy a tener unas gotas muy grandes en el intestino, en el estómago. Entonces, la lipasa va a actuar, pero solamente en la superficie, no va a actuar dentro de la grasa. Entonces, es difícil degradar. Nosotros necesitamos las sales biliares para hacer que las grasas sean, que las gotas esas grandes sean más chiquitas. Entonces, ahí sí la lipasa puede actuar. Por ese efecto, el 10 al 30% de la digestión de grasas se da en el estómago. Ahí hay una lipasa, ¿no? Pero no voy a tener sales biliares todavía. Es en el duodeno, donde entran las sales biliares, donde completo la digestión del resto de grasas. Ahí hay otra lipasa, la lipasa pancreática. Entonces, degrado todas esas grasas, al triglicérido lo transformo en glicerol y ácidos grasos o monoglicéridos, a los fosfolípidos también los desarmo, incluso al colesterol. Entonces, tengo ya fracciones de todo eso. Y todo eso va a pasar por difusión simple a través de la membrana del enterocito, ¿ya? Aunque hay transportadores. Colesterol tiene un transportador también, tiene una difusión facilitada. Algunos triglicéridos también pueden entrar. Pero acá, como he degradado todo lo degradado pasa por difusión simple. ¿Y qué hace el enterocito? El enterocito vuelve a rearmar todas esas grasas. Glicerol con 3 ácidos grasos, triglicéridos. Al fosfolípido lo vuelve a armar, lo pone sobre los triglicéridos y al colesterol lo pone encima. Y encima de todo eso le pone apoproteínas, que tengo kilomicrones. El kilomicrón es una molécula muy grande, no puede pasar al capilar sanguíneo. Por lo tanto, tiene que pasar primero al capilar linfático, que es más grande. Entonces, la grasa va a ir primero a la linfa y de ahí recién se incorpora a la sangre. Entonces, ahí tenemos la absorción de eso. Ahí están las sales biliares que salen por el hígado, a las vías biliares, al intestino. Y lo importante es que se reabsorben. Acá hay un ciclo entero hepático de sales biliares. Se reabsorben en el ilion terminal para luego ir al hígado y volver a secretarse. Por lo tanto, si yo resecciono la parte final del ilion, ¿qué voy a tener? No voy a reabsorber sales biliares, por lo tanto voy a malabsorber grasas. Aquí el transporte de sal biliar es con sodio, es un cotransporte sodio-sal biliar. El hierro, también importante. ¿Dónde se absorbe el hierro? Duodeno, básicamente, ¿no? Duodeno. Hay 3 formas de absorción de hierro, acá solo detallo las 2 más importantes. 70% se absorbe como grupo hemo y 30% restante como hierro 2. Hay para hierro 3, pero es insignificante, por eso no lo voy a mencionar. Grupo hemo es la carne, es el hierro de origen cárnico, pues, como sangrecita, como hígado, ahí hay grupo hemo. Eso se absorbe fácilmente. El enterocito se encarga de degradar el grupo hemo y libera el hierro, ¿ya? En cambio, el hierro elemental se va a absorber como hierro 2. Pero ¿yo qué consumo? ¿Qué consumimos nosotros? Hierro 3, tanto el de la pastilla o el de las comidas como la lenteja y otras cosas más. Es hierro 3. Acá lo importante es que en el enterocito hay una ferroreductasa, es un citocromo, que transforma el hierro 3 en hierro 2. Y así voy a absorber esto, hierro 2 en conjunto con hidrogeniones. Y el hierro ya pasa. La importancia de la vitamina C, recuerden que nosotros damos vitamina C con hierro. ¿Por qué? Porque la vitamina C estimula esta ferroreductasa. Entonces transformo el hierro 3 a hierro 2 y eso es más fácil de absorber. Vitamina B12 también es motivo de preguntas. ¿Dónde se absorbe vitamina B12? En el ilion.
Pero la vitamina B12 necesita el factor intrínseco. El factor intrínseco se producía en el estómago. La vitamina B12, pero antes de unirse al factor intrínseco, se une todavía a la proteína R, o también llamada actocorrina. ¿Ya? Entonces, así se van juntos al duodeno. En el duodeno, las proteasas que se producen en el páncreas, como la tripsina, rompen esa unión, rompen a la proteína R. Entonces, ahí se libera vitamina B12 y aquí recién se une al factor intrínseco. Y así viajan juntos hasta el ilion. Y en el ilion, ¿qué hay? Receptores para factor intrínseco y hay endocitosis mediada por receptor, ¿no? Y voy a tener la absorción. La vitamina B12 luego se va a ir, pues, con la transcobalamina 2 a la sangre, básicamente. ¿Cuál de las siguientes es necesaria para absorción por el organismo de vitamina B12? ¿Cuál era? Factor intrínseco. Factor intrínseco. La vitamina B12 se absorbe principalmente mediante, yo les he dicho, endocitosis mediada por receptor. Esa es la respuesta precisa, pero no hay. ¿Qué les dije al inicio? ¿Es endocitosis mediada por receptor consume energía? Sí. ¿Le puedo llamar transporte activo? Le puedo llamar transporte activo. Entonces respondemos eso, aunque no es la respuesta más correcta. ¿Ya? La respuesta más correcta, ¿cuál es? Endocitosis mediada por receptor. Igual en la siguiente, que vino en otro año. El intestino grueso, ¿qué hace? Reabsorbe agua, reabsorbe electrolitos. Ya, entonces, todo el agua que se ha producido y hemos tomado se ha absorbido obviamente en el intestino delgado, pero lo que queda se reabsorbe en el intestino grueso. Y si necesito sodio, ¿quién hacía efecto? La aldosterona, ¿no? Y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en el colon también, cuando lo necesito. Y la otra función del intestino grueso es, pues, producir las heces, ¿no? Ya para eliminar. Páncreas. La unidad funcional exocrina del páncreas es el acino y el túbulo. Ya hemos visto los islotes de Langerhans, unidad funcional endocrina. La exocrina, acino y túbulo. Rápidamente, ¿quién regula el acino? La colecistoquinina. Hemos dicho quién estimulaba la colecistoquinina, grasas y proteínas. Entonces ahí estimulo al acino. ¿Y el acino qué produce? Los zimógenos. O sea, todas esas enzimas inactivas. Inactivas porque si se activan acá, ¿qué tengo? Pancreatitis, ¿no es cierto? Entonces los zimógenos se producen ahí. El túbulo, ¿quién regula el túbulo? La secretina. La secretina que era estimulada ¿por quién? Por el ácido. Entonces la secretina iba al túbulo y ahí ¿qué se producía? Bicarbonato. Entonces, dos lugares, acino, túbulo. Acino, función o regulado por colecistoquinina y túbulo regulado por secretina. Ahí está escrito lo que les he dicho. Y esas enzimas que salen al intestino son inactivas, les he dicho, ¿no? El tripsinógeno es inactivo. ¿Son activadas por quién? Por la enteroquinasa. Es una enzima que está en el borde en cepillo del enterocito. Entonces la enteroquinasa transforma el tripsinógeno en tripsina y la tripsina se encarga de activar al resto de zimógenos. Por ejemplo, el quimiotripsinógeno, ahora va a ser quimiotripsina y así, con todo el resto. Y se inicia toda una cadena de activación de enzimas. El hígado. El hígado tiene varias funciones. Obviamente función digestiva, para la formación de la bilis, metabolismo de nutrientes, inactiva sustancias tóxicas, fármacos y demás, como vimos también en gastro, síntesis de proteínas plasmáticas, sobre todo albúmina, y inmunidad, como las células de Kupffer. Esto es un papel importante acá. La bilirrubina es insoluble, ¿no es cierto? Entonces, para poder ser excretada, tiene que solubilizarse. La bilirrubina es primero no conjugada, no es soluble, tiene que unirse a la albúmina por mientras para poder ser transportada. Y esa unión de albúmina es, felizmente, provisional, se puede romper, ¿no es cierto? Entonces, llega acá al hepatocito y la albúmina entrega esa bilirrubina no conjugada y esa bilirrubina sufre el efecto de la glucuroniltransferasa. ¿Y la glucuroniltransferasa qué hacía? La transformaba en bilirrubina conjugada y así sale. Claro que un porcentaje de esa bilirrubina conjugada puede salir también a la sangre, ¿no? Y se puede unir a la albúmina, también se une en forma transitoria. Pero si vemos quién se une más a la albúmina, la bilirrubina indirecta que la directa, ¿no? Y luego la directa sale por los transportadores, esto los hemos visto en Gastro 3, ¿no es cierto? Entonces la bilirrubina sale.
esa bilirrubina se transforma en urobilinógeno. El urobilinógeno puede salir o puede reabsorberse, ¿ya? Y luego volverse a secretar. Entonces, ¿qué tengo? Otro ciclo enterohepático. Hemos visto el ciclo enterohepático de las sales biliares. Acá estamos viendo el ciclo enterohepático del urobilinógeno. Pero también una parte puede ir al riñón y puedo excretar urobilinógeno ahí, ¿no? El urobilinógeno para salir, antes de salir, se transforma ¿en qué? En estercobilina, ¿no? Y esa va a ser la forma que salga por el intestino. En relación a las propiedades de la bilirrubina conjugada y la no conjugada, señale cuál de las siguientes le parece correcta. La bilirrubina conjugada es más liposoluble que la no conjugada. Falso, es al revés, ¿no es cierto? La que es liposoluble es la no conjugada. En circunstancias normales, en la bilis se excreta una proporción igual de bilirrubina conjugada y no conjugada. No, pues, no. En bilis sale básicamente la conjugada, no va a salir la no conjugada. Entonces acá está mal, falso. La unión reversible de la bilirrubina conjugada a la albúmina es menos estable que la bilirrubina no conjugada. Sí, ambas se unen, les he dicho, ¿no? Pero la más estable es con la no conjugada, ¿no? La no conjugada es más estable. Entonces, eso es cierto ahí. Hasta ahora, el 80% de la bilirrubina y una parte del estercobilinógeno sufre recirculación enterohepática. No. ¿Quién sufre la recirculación? El urobilinógeno, no la bilirrubina. Para que recircule, tiene que transformarse primero en urobilinógeno y ese va a recircular. El estercobilinógeno, peor todavía. Ese no pasa, ese se va a ir por las heces. Falso. La bilirrubina no conjugada puede formar un complejo irreversible con la albúmina. Ni en hemólisis, ni en situaciones normales. ¿Por qué pasaría? Pues no iría al hígado y estaría dando vueltas. ¿No? Eso no. Nos quedamos con la C entonces. Y hemos visto en gastro 3 el amonio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El amonio también tiene una circulación enterohepática. El amonio se absorbe en el intestino grueso, en este caso. Va a circulación portal y el amonio es tóxico. Ingresa al ciclo de la urea que se da en el hepatocito. El amonio se transforma en urea y la urea sale por el riñón y una parte regresa al intestino para que se transforme de nuevo en amonio. Entonces tengo un ciclo enterohepático. También hay un ciclo enterohepático en eso. Entonces hemos visto 3 ciclos enterohepáticos y acá hay esta pregunta. ¿Participa en la circulación enterohepática quién? ¿Urobilinógeno? Sí. ¿Bilirrubina? No. ¿Ya? El que fluye ahí es el urobilinógeno, no la bilirrubina. ¿Sales biliares? Sí. ¿Hay respuesta correcta acá? No. Lo correcto debería ser A y C. ¿Ya? Pero, ya pues, si la bilirrubina se transforma en urobilinógeno, ya pues puede que sea un ciclo de eso más. Ya podríamos aceptarlo. Por lo tanto, todas podríamos responder. Pero hay que hacer hincapié. La bilirrubina por sí sola no pasa al ciclo enterohepático, sino es ya transformado en urobilinógeno. Una cosa sobre la producción y regulación de la bilis. Acá se va a almacenar la bilis, ¿no? En la vesícula. ¿La vesícula qué función tiene? Reabsorber agua. Por lo tanto, concentro la bilis. Estoy concentrando la bilis lista para que salga. Cuando yo como sustancias, nutrientes, sobre todo grasas y proteínas, ¿qué se producía? Colecistoquinina. Colecistoquinina iba al páncreas, y hemos visto ese capítulo, y va también a la vesícula. La colecistoquinina, ¿qué hace? Aumenta contracción de la vesícula, por lo tanto, liberación de bilis. Pero no es lo único que hace. La colecistoquinina va al sistema nervioso, y ahí estimula ¿a quién? Al vago. ¿El vago qué trae? Acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué hace? Lo que hace en todo el sistema digestivo, aumentar secreción. Por lo tanto, aumenta la contracción de la vesícula biliar. Pero el vago no solamente tiene acetilcolina, sino tiene óxido nítrico y BIB. ¿Y qué hace el óxido nítrico y BIB? Relajan, pero en este caso, al ODI. Entonces, el vago está haciendo, por todos sus mecanismos, mayor liberación de bilis. ¿Cuál de las siguientes hormonas se relaciona principalmente con la motilidad vesicular? ¿Cuál era? Colecistoquinina. Y si me ponen acetilcolina ahí, ¿qué marco?
Sigo marcando colecistoquinina porque me han dicho hormonas. Acetilcolina en todo caso es neurotransmisor, que también regula la liberación, pero es neurotransmisor.